Bienvenido al corazón de nuestra serie transformadora, los 7 Yo Soy de Jesús que cambiarán tu vida. Ya hemos cruzado la puerta de las ovejas y estamos dentro del redil. Hoy en nuestro capítulo 4 de 7, Jesús revela quién es el que nos guía, nos cuida y nos protege una vez que estamos adentro. Prepárate, porque esta revelación es una de las más íntimas y poderosas de todas. En medio de un mundo lleno de voces confusas y líderes que fallan, Jesús se levanta y proclama con una autoridad y un amor que estremecen: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y no solo eso, añade algo aún más personal. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que transportarnos al contexto del capítulo 10 de Juan. Jesús no está hablando en un vacío. Está confrontando directamente a los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, a quienes acababa de llamar ladrones y salteadores que no entraban por la puerta. Eran los asalariados, los que cuidaban del rebaño por obligación o por ganancia, no por amor. Cuando el peligro llegaba, cuando el lobo atacaba, el asalariado huía porque las ovejas no le pertenecían. Su principal interés era su propio bienestar, no el del rebaño. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos seguido a líderes, ideas o sistemas que al final nos han dejado solos en el momento de la prueba? Prometen seguridad, pero cuando llega la crisis desaparecen. Prometen guía, pero nos llevan por caminos de interés propio. Jesús traza una línea clara y definitiva. Él no es como ellos, Él es el buen pastor. Y la prueba definitiva de su bondad no son solo palabras bonitas, es el sacrificio supremo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Piensa en esto. No dice que arriesga su vida, no dice que lucha hasta el final, dice que la da, la entrega voluntariamente. Este no es un pastor que reacciona ante un ataque. Es un pastor que vino con el propósito de morir por nosotros para salvarnos del verdadero lobo, el pecado y la muerte. Su muerte en la cruz no fue un accidente trágico, fue el acto de amor más grande y deliberado de la historia, el cumplimiento de su misión como el buen pastor que entrega su vida por ti y por mí. Pero la relación no termina en ese sacrificio, se vuelve increíblemente personal. Jesús dice: Conozco mis ovejas y las mías me conocen. La palabra conocer aquí, en el griego original, ginosko, implica mucho más que un simple saber. Habla de una relación íntima, de experiencia, de una conexión profunda y personal. No es que Jesús tenga una lista con nuestros nombres, es que Él conoce tus anhelos, tus miedos, tus sueños, tus heridas más profundas. Te conoce por tu nombre. Cuando te sientes invisible para el mundo, perdido en la multitud, el buen pastor te ve, te llama y te conoce íntimamente. Y la relación es recíproca. Y las mías me conocen. ¿Cómo conocemos al pastor? A través de su voz. Jesús dice más adelante en el mismo capítulo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que compiten por nuestra atención, ¿cómo podemos distinguir la voz del buen pastor? La respuesta está en la relación. Cuanto más tiempo pasamos con Él, en su palabra, en oración, en comunión con otros creyentes, más familiar se vuelve su voz. Aprendemos a reconocer su tono de amor, de verdad, de paz, y a distinguirlo del grito de la ansiedad, la mentira del enemigo, o el clamor del ego. Esta relación también nos da una seguridad inquebrantable. Jesús nos protege de los lobos. ¿Quiénes son los lobos de hoy? Pueden ser falsas doctrinas que intentan desviarnos, personas con malas intenciones, las tentaciones que buscan devorar nuestra fe, la depresión, la soledad, el miedo. Pero el buen pastor está vigilante. Él no duerme ni se descuida. Su cayado nos defiende y su vara nos guía. Nos promete que nadie nos arrebatará de su mano. ¡Qué promesa tan increíble! En sus manos estamos eternamente seguros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, aprendiendo a confiar en su guía. A veces no entendemos por qué nos lleva por ciertos valles o por caminos rocosos, pero el buen pastor sabe a dónde va.
Él conoce los mejores pastos y las aguas más tranquilas. Nuestra tarea es seguirle, incluso cuando el camino es incierto, confiando en que su propósito es siempre para nuestro bien. Confiar en Él significa soltar el control, dejar de intentar ser nuestro propio pastor y permitir que Él nos dirija. Segundo, podemos encontrar descanso en su cuidado. La vida de una oveja bajo un buen pastor es una vida de paz. No tiene que preocuparse por dónde encontrará comida mañana o cómo se defenderá del peligro. Su pastor provee y protege. De la misma manera podemos entregarle nuestras cargas, nuestras ansiedades y nuestros temores. El apóstol Pedro nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Descansar en su cuidado es un acto de fe que nos libera del peso aplastante de la preocupación. Permíteme compartirte algo breve. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía completamente perdido, como una oveja sin rumbo, golpeada por las circunstancias y confundida por 1000 voces que me decían qué hacer. Intenté ser mi propio pastor, tomar mis propias decisiones, pero solo terminaba más herido y más lejos del camino. Fue en ese punto de quiebre cuando clamé a Dios, que empecé a entender lo que significaba tener un buen pastor. Empecé a leer su palabra, no como un libro de reglas, sino como una carta de amor, buscando escuchar su voz. Y poco a poco, en la quietud, empecé a distinguirla. Me guió a tomar decisiones que no tenían sentido para el mundo, pero que me llevaron a un lugar de sanidad y propósito que nunca habría encontrado por mi cuenta. Aprendí que su vara, a veces, se siente como corrección, pero siempre es para regresarme al camino seguro. Y su cayado siempre ha estado ahí para rescatarme cuando caigo. Hoy puedo decir con certeza, el Señor es mi pastor y nada me falta. Jesús no es un gerente a distancia que contrata pastores para que hagan el trabajo sucio. Él se presenta y dice, yo soy el buen pastor. Es personal, es directo, es un compromiso eterno. Él conoce tu nombre, lleva tus cargas y dio su vida voluntariamente por ti. No hay amor más grande. Si esta verdad ha tocado tu corazón, si sientes el llamado del buen pastor en tu vida, hoy dale like ahora mismo a este video. Suscríbete y asegúrate de activar todas las notificaciones. Esa campanita es clave porque mañana llegamos al capítulo 5 de nuestra serie. Yo soy la resurrección y la vida. Descubriremos la promesa más poderosa de Jesús contra el miedo más grande de la humanidad. El miedo a la muerte es una revelación que lo cambiará todo. Nos vemos mañana. Que la paz y la guía del buen pastor te acompañen hoy y siempre.